La sobretaula. Bueno, pues seguimos con la cobertura de este esperado Molins, ya por fin, el Terror Molins presencial. Y hoy especialmente contento porque entrevistamos a Chino Moya, que es director de la película Underdogs, que vimos ayer por la noche. Y que la verdad, digo contento porque creo que aún estoy un poco procesando toda esta película, estas historias que nos contó el director, que lo tenemos al otro lado de la pantalla en este caso. Hola Chino Moya, gracias por estar aquí en Empanada Cultural. Hola Paul, mil gracias por tenerme con vosotros y hola a todo el mundo que nos está escuchando. A ver, es un poco complicado hacer una única sinopsis, yo creo que esta película, ¿vale? Entonces, antes que nada, me gustaría que nos contaras qué es eso de Undergods. Pues Undergods es una palabra que existe en inglés, obviamente, que significa eso como dioses un poco inferiores, como, pues yo creo que casi como dioses de segunda. Ya llevado a una especie de traducción un poco más contemporánea. Y bueno, la palabra, la verdad, se la encontró la novia que tenía entonces. Yo estuve años intentando buscar un título para la peli y de repente ella un día me dijo, oye, he visto una palabra que creo que es el título de tu peli. Me la dijo inmediatamente, yo estaba con la productora y los dos nos dimos cuenta que era esa palabra. Y bueno, como había algo un poco una cosa un poco mitológica en la película que queríamos hacer y bueno, conectaba con eso, pero también con esa especie de low cost que también flota toda la película, esa cosa un poco de una cierta precariedad en general, económica y moral que se ve por toda la peli. Y luego, pues sí, suena un poco como underdog, undergods, y la verdad hay mucho underdog en la película, o sea que Total. conectó muy bien, sí. Totalmente, totalmente. O sea, tú como director, ¿cómo definirías esa peli? Ya no te digo sinopsis, sino para la gente que no conozca esta película, ¿cómo te viene a la mente describirla? Pues mira, fue dificilísimo más, sobre todo cuando estaba intentando conseguir la financiación, que siempre esperan que digas en 4 palabras definas la peli y una peli con 4 historias y tal. Pero bueno, yo creo que tengo el pitch un poco más en inglés que como era la peli, pero es como una colección de historias sobre una serie de familias en distintas realidades y dimensiones un poco distópicas, en las que la aparición de un extraño o de un personaje extraño hace que todos los problemas de las familias salgan a la superficie y acaben un poco derrumbándose. Ese es uno de los múltiples pitches. Luego tenía otro, era la película más difícil de hacer un pitch. Espero que de las que, sí, de todas las que haga, si hago más en el futuro, que ojalá que sí. Creo que todos los otros proyectos en los que estoy ahora trabajando son mucho más fáciles de definir, pero siendo una película con tantas historias y tan diversas, no era fácil. Pero sí, yo creo que es simplemente una colección de historias en las que de familias disfuncionales en la que aparición de un personaje extraño hace que se derrumben estas familias. Totalmente. Sí, sí que, o sea, tienes razón porque quizá la gente que está escuchando esto pensará, bueno, entonces es como una peli antológica, ¿no? De como si fueran cortometrajes, distintas historias, pero es que es más casi una matrioshka, ¿no? Es que es esa muñeca rusa de que estamos en una historia y luego dentro de esta historia ocurre otra historia y dentro de esta historia y vas pensando, vale, voy entrando, pero luego vas viendo que se van interrelacionando. O sea, realmente es una estructura bastante curiosa. No sé hasta qué punto ¿cómo surgió esta idea? O sea, ¿hay alguna Pues, fuente de inspiración o fue como de la nada? pues fue un poco más yo creo, de libros más, un poco de literatura clásica, vamos, el Quijote, por ejemplo, hay momentos que de repente el Quijote y Sancho Panza van andando, se encuentran con un personaje y dice el personaje, hola, os voy a contar una historia y de repente durante 100 páginas te sales del Quijote y Sancho Panza y estás con esta historia que te cuenta este tipo y hay un momento que dice, bueno, adiós. Y el tipo sigue su camino y seguimos con estos. Luego hay este libro que se llama El manuscrito de Zaragoza, que hicieron una peli, un libro fantástico, que eran todo historias dentro de historias,
que también es un libro que influyó mucho en la estructura de la peli, y luego sobre todo la Metamorfosis de Ovidio, es un libro de la época romana, que son 250 historias en las que cuando una no hay corte entre ellas y cuando una se acaba, algo sucede que te lleva a la siguiente. Y entonces, y hay 250 historias contenidas, entre otras la de Romeo y Julieta, que de ahí la sacó Shakespeare, la premisa. Y ese libro me lo leí y saqué muchas ideas de cómo hacer, bueno, de estas, porque muchas de las historias de la Metamorfosis, alguna era una historia que contaba un personaje, otra era simplemente un personaje que iba de un sitio a otro. Las transiciones eran múltiples y muy diversas, y eso es lo que me gustó mucho. Ujú. Y luego también yo creo que hay sobre todo un par de películas de Max of Fools, la Ronda y el Placer, que Ujú. son que tienen un poco esa estructura de que una historia acaba y te lleva a la siguiente. Y yo creo que en general eso, pero sí, sobre todo estos libros que he Ujú. mencionado al principio. Sí, de hecho, o sea, te lo digo, es una película que te dejas llevar, es hipnótica, porque cuando estás a punto, ¿no? De ya descubrir incluso el final de una historia, te va a otra y es como, te mantiene siempre como en constancia, ¿no? Ahí. También hay momentos inquietantes, hay momentos cómicos, desagradables, siempre hay esa figura que ya lo has dicho tú, ¿no? Ese outsider de esas historias, de estas familias que viene para romper, ¿no? Esta estabilidad. Además, los personajes los pintas como super losers, o sea, hay personajes que son patéticos, pero muy patéticos, ¿no? O sea, y luego también en temas estéticos, yo lo que veo es que hay mucha potencia en cuanto a los encuadres, arte, luz, ¿no? Y supongo que esto también te viene un poco de tu otra tradición profesional, ¿no? Que vendría a ser la publi y los videoclips. No sé hasta qué punto esto ha influenciado totalmente en la forma de hacer la película. Pues mucho, porque sí, la verdad es que no, yo no he ido a escuela de cine ni tuve, bueno, no he tenido una educación formal o académica y realmente aprendí con la publicidad y los videoclips, es con lo que aprendí a rodar. Y sí que especialmente la publicidad, pues como es una cosa muy exigente en cuanto a la ejecución técnica de las imágenes, pues aprendí mucho en ese aspecto. Y luego también pues los videoclips tienen poco dinero, pero son muy competitivos y realmente la única razón por la que en mi caso hacía videoclips o en general mucha gente es para hacer algo bueno, que resuene un poco, que te obliga pues también a intentar hacer las cosas lo más estéticamente interesantes posibles. Y bueno, la verdad es que sí, son dos medios en los que la imagen prima mucho, mucho más que la historia o la emoción y ahí aprendí mucho. Luego, claro, de eso, luego, claro, la película, lo diferente del cine es que al final lo más importante, más que la imagen, es las emociones. Y bueno, esa es la parte que fue un poco bueno, la parte que tuve que aprender haciendo Undergods, pero sí que lo otro ya, bueno, por lo menos había ya experimentado con ellos, sí, Ujú. en esos otros formatos. De hecho, te iba a destacar una escena. Es que intentaré no decir mucha cosa de la peli porque realmente me parece muy bien hilada y muy. O sea, cada historia es un mundo, literal. Pero hay un momento, concretamente en la fiesta, ese delirio final casi de esa fiesta con el jefe y con uno de los protagonistas de la historia, que hay ese momento del karaoke, toda esa fiesta que es como. Es que es es una ida de olla máxima. Pero hay un momento al principio de esta escena que me pareció ver, no sé si lo que sujeta el jefe cuando está bailando al principio es un león de Can. Pues no, no, pero se parece mucho, sí, yo creo que fue una casualidad, era un elemento de atrezo que andaba por ahí y ese tipo, Bern Gorman, que es un actor excelente, pues lo cogió y bueno, yo creo que tenía mucha simbología, no fue una idea mía, pero tenía mucha simbología el tema del león con el tipo de personaje que él estaba representando, o sea que creo que encajó muy bien eso. Ujú. Sí. Es que no sé hasta qué punto era como una sacada de chorra tuya en plan de, mira, es que claro, yo como gané un león en Cannes con una publis, ¿no? Y tal, digo, a ver si lo va a sacar aquí al medio.
No, 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 eso fue una cosa que no, lo pusieron los del departamento de arte, sí, Qué sí, bueno. sí. Pues otra cosa que antes has comentado de que llevabas tiempo con el tema del título, pero entonces también llevabas tiempo con el tema de la película, ¿no? O sea, toda la gestión, tanto de la idea como el guión, el buscar fondos, todo esto, como, ¿cuánto tiempo te llevó? Y por qué también, por ejemplo, el rodarlo, aparte de en inglés, también en dónde lo rodaste, con, bueno, un poco toda esta historia. Pues empecé a escribir el guión unas navidades, bueno, al final sí, como unas navidades, y yo creo que nos dieron el dinero, pues 3 años después de empezar a escribir el guión. O sea, más o menos desde el día que empecé a escribir el guión hasta el día que nos confirmaron que nos daban el dinero, pasaron 3 años. 3 años que incluyó pues la escritura del guión, que fue bastante larga, conocer a una productora que se metiese en esto y empezar pues a desarrollar el guión juntos y preparar y bueno, y empezar a afinar un poco el pitch de la película hasta y luego mandarlo a... Y fue sobre todo, vamos, nos dieron un poco de dinero en la productora de Ridley Scott, Ujú. y luego en Bruselas fuimos pues nos presentamos como un pitch que había abierto y lo ganamos y nos dieron algo de pasta. Y luego fue sobre todo en el British Film Institute, que es bueno el equivalente al ICA aquí, que lo presentamos así, bueno, el día que abrió, bueno, cuando había la fecha de la aplicación y para nuestra sorpresa nos dieron el dinero, que era mucho, vamos, era una cantidad casi la mitad del presupuesto de la película, un poco menos. Y, y luego pues también hubo unos inversores privados que se metieron también muy desde el principio, pero vamos, fue al darnos sobre todo el British Film Institute del dinero que ya legitimizó mucho la película y ya hizo que todos los demás inversores se metieran y luego pues acabaron también entrando un fondo sueco, en Estonia también nos dieron dinero público, un poco los equivalentes del ICA en muchos Ujú. países, y al final pues tuvimos financiación de cinco países europeos, sí, de Gran Bretaña, Bélgica, Estonia, Suecia y luego Serbia también, que es donde rodamos la película en Serbia, porque, bueno, por dos temas, por temas financieros, porque era mucho más barato rodar ahí, y luego porque era absolutamente undergods. De hecho, la rodamos casi todo en Belgrado. Hay un dibujante, un artista de cómics que me influyó mucho para undergods, que se llama Inki Bilal, Ujú. y cuando llegué a Belgrado dije, hostia, esto es igual que Enki Bilal. Y me di cuenta, yo pensaba que asumía que era francés porque hizo toda su carrera en Francia, y me di cuenta que él había nacido en Belgrado. Y era muy, o sea, Belgrado era muy el rollo estético de la peli. Ujú. Y bueno, y eso es lo que nos dio Serbia, nos dio tanto la cosa estética como un sitio que era muy, muy barato para rodar o más, vamos, mucho más barato que el resto de Europa. Y luego rodamos también una pequeña parte en Tallinn, en Estonia, donde también nos habían dado dinero y que también, pues casualmente, tenía una conexión con la película porque era donde rodaron parte de Stalker, de Tarkovsky, que es una película que también me había influido mucho para crear Undergods. Ujú. Bueno, pues ya veo que es un buen popurrí de sitios que además encajan a la perfección, porque Sí, sobre todo con la primera historia, más que nada es como el artífice, ¿no?, de la película, que es esa especie de distopía casi de la decadencia estructural, ¿no?, arquitectónica. Esto supongo que también es totalmente del sitio, ¿no? También, o sea, ese aire que se respira, ¿no?, de la decadencia máxima, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y bueno, sí que es verdad que había una arquitectura brutalista muy interesante en todos esos países. Lo que pasa es que hubo que hacer mucha postproducción para que la arquitectura, para envejecer mucho la arquitectura, borrar
los semáforos, coches, todo eso eran calles normales donde había coches, gente, pasos de cebra, y luego los edificios no estaban tan destrozados como se ve en la película. Hubo que hacer una labor bastante extensa de postproducción y luego incluso añadir un poco de arquitectura también en postproducción, sí. Vale. Una de las cosas que se dijo cuando se presentó ayer tu película era que era estreno, pero no me quedó claro si era un estreno en España, si era un estreno mundial, si era... ¿Cómo fue eso? Sí, no, es la primera vez que se ha puesto en España. O sea, ya se se estrenó el primer sitio donde se estrenó fue de festivales fue en Fantasia, en Montreal, y luego está, pues bueno, ha dado la ronda así por varios festivales del mundo, y luego se estrenó en salas en Estados Unidos y también en el Reino Unido. ¿Y va a llegar aquí a Y esto, España? ¿Sabes si, pues, por la gente que nos está escuchando, si lo va a poder ver, por ejemplo, o en otros festivales, o en salas, o incluso online, tipo en Filmin o así? Pues espero que sí, espero que ya está en muchos otros países, está en China, está en Oriente Medio, está en Latinoamérica, en muchos países europeos, y espero que España, siendo yo el escritor y el director, que tenga distribución y, Filming, por ejemplo, sería un sitio perfecto porque soy un gran fan y espero que sí, que llegue en algún momento, la verdad. No, no, la verdad es que vale mucho la pena. Es una película que, o sea, he intentado poner el tema de la entrevista como lo más ambigua posible, porque realmente es una película que vale mucho la pena ir casi virgen en cuanto a sinopsis, a historias, porque es una experiencia total, totalmente. Y quería recuperar una cosa que has comentado antes del tema del cómic. O sea, no sé si sabes que este año en Terrors Molins está dedicado también a la contracultura y en ese caso también, pues, por ejemplo, a lo más underground, a los fanzines, a la autoedición y todo. Y como has comentado antes del tema del cómic, mira, pues ya saco esa pregunta. ¿Tienes algún tipo de cómic o algún autor favorito? Porque es un aspecto que nosotros también tocamos en Empanada Cultural, en el programa de radio, y bueno, pues saber un poco también tu opinión al respecto de este formato. Bueno, para empezar, el que ya he dicho que influyó mucho a la peli, que es Enki Bilal, que es este actor serbio pero afincado en Francia. Y luego, en general, me gustan mucho todos los autores así asociados a la revista Metal Hurlant, todos los autores europeos de finales de mediados finales de los 70 y principios de los 80, pues Enki Bilal, Moebius, me encanta Richard Corben, eh, Philip Caza, Drillet, todos esos son. Y luego, pues yo crecí, la verdad, desde pequeño leyendo Marvel a saco y bueno, pues Frank Miller me influyó, vamos, es algo que sí, que lo leí, leí todos los de Daredevil, los Batman el Batman, el Dark Knight Returns y bueno, también Alan Moore. La verdad es que no estoy diciendo, vamos, yo creo que los típicos Sí, que los les clásicos, gustan sí. a los grandes aficionados de cómics, pero sí, mucho los autores asociados a Metal Hurlant son de los que más me gustan y más todavía me siguen influyendo. Y bueno, sueño algún día poder hacer una adaptación a la pantalla de alguno de ellos, la verdad. Hombre, ojalá, ojalá, porque ya te He digo que oído que con... sí. Dime, dime. No, he oído, parece ser que el Incal lo van a, Sí, bueno, ya han ¿no? anunciado que lo van a A hacer, sí. Waititi, sí. Sí, sí, sí. Cruzo los dedos, a ver que espero que salga bien, Sí, pero vamos a ver, veamos. vamos a ver. Y ya para terminar, lo que hacemos muchas veces con las entrevistas a autores, editores, bueno, todo tipo del mundo del artista, es pedir un consejo. En este caso, me gustaría un consejo para la gente que nos escucha, que por ejemplo va a lanzarse a su primera película, o sea, ¿qué recomendaciones le darías? Pues mira, yo creo que la más importante, yo me he tirado años intentando
conseguir dinero en el IKA, he presentado de todo, a desarrollos cortos, etcétera, 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 a película, nunca me han dado nada. Y casualmente me la acabaron dando en el Reino Unido. Pero creo que la razón por la que me lo dieron fue porque hubo un momento que después de años de desesperación de no conseguir levantar el dinero, dije, voy a escribir una película y la voy a hacer. Y la voy a hacer como sea. Si la tengo que hacer con mi teléfono, la hago con mi teléfono. Y yo creo que tenía tal determinación en hacer la película que al final me dieron el dinero porque vieron que esa película era una realidad. Mi consejo es que la gente haga, que no espere a la subvención, que la pidan y si se la dan muy bien, pero que si no, que la hagan con un teléfono, que la hagan con lo que sea, con un amigo, que la hagan porque ahora por lo menos tenemos la tecnología para hacerlo y para hacer con cualquier cosa y que la hagan, que no esperen, que no dependan de una subvención para hacer una película. Y la gente que quiera aprender a dirigir, que rueden cosas sin parar y que la rueden que la rueden con lo que puedan, con lo que tengan, que al final con lo que más se aprende es rodando. Y yo creo que ese es mi consejo, que el que quiera hacer algo, que ruede sin parar. Y si no tienen un duro, que lo hagan con su teléfono. Y si no tienen un teléfono, que se lo pidan a un amigo. Pero que rueden sin parar. Que esa Totalmente. es la mejor manera de aprender, sí, y de hacer. Y luego hay mucha gente que de repente ruedas algo y acabas haciendo una obra maestra. Vete tú a saber. Muy bien. Bueno, Chino Moya, director de la película Undergods que hemos visto en Terros Molins, muchísimas gracias. Nada, a ti, Paul, ha sido un placer hablar contigo. Y un abrazo.